Estimados amigos y amigas, llevo ya algún tiempo leyendo toda la producción de la obra poética de Lara. Es una producción incesante que comenzó en 1991 y que yo conocí hace 2 años y que ahora se ha trasuntado en más de 14 libros publicados. En realidad, yo voy a hablarles de los 2 últimos libros, Poemas Capitales y Todo se va. He encontrado una reflexión de Cécare Pavese que voy a compartir con ustedes a propósito del oficio del poeta y sobre todo a propósito de la configuración de lo que puede ser realmente la construcción de un libro. En vez de esa natural evolución de una poesía a otra, alguien preferirá descubrir en el libro lo que se denomina una construcción, es decir, una jerarquía de momentos expresiva de cierto concepto grande o pequeño, abstracto por naturaleza, esotérico acaso, y así en formas sensibles revelado. Entiéndaseme bien, yo mismo me he detenido pensativo ante los verdaderos o presuntos cancioneros construidos, las flores del mal u hoja de hierba, y diré más, también yo he llegado a envidiarlos por esa alabada cualidad. Pero en el momento de la verdad, es decir, al intentar comprenderlos y justificarlos, he tenido que reconocer que de una poesía a otra no había un tránsito fantástico y ni siquiera en el fondo conceptual. A lo sumo, como en el Alción de Gabriel D'Annunzio, se trata de un vínculo temporal, fantasías de junio a septiembre. Un poco distinta naturalmente sería la cosa de tratarse de un relato o poema, donde el tránsito fantástico conceptual a la vez viene dado justamente por el elemento narrativo, esto es, por la conciencia de una unidad ideal y material a un tiempo que recoge los diversos momentos de una experiencia. Pero entonces es preciso renunciar a la pretensión de construir un poema limitándose a yuxtaponer unidades. Téngase el valor y la fuerza de concebir de un tirón la obra de mayor magnitud. Tengo la impresión de que, y sé que no lo sabía, Pavese estaba hablando por la boca de Jesús Lara. Esto es lo que ha hecho Lara. En lugar de construir pequeñas unidades a lo largo del tiempo, ha construido una explosión, una obra de magnitud explosiva que se expande y que está llegando a otra perspectiva o a otro límite con los poemas capitales. Creo descubrir un sistema de composición hacia el final de su obra. Algo de esto había visto en Levenraun, había visto sobre todo en El escarabajo de Namibia, que es uno de mis libros favoritos del autor, y lo había visto en 13 cebras. Ahora esto va mucho más allá, está expandiéndose hacia un límite bastante difícil de concebir dentro de la lírica contemporánea en Cuba. En primer término, hay un sujeto lírico que opina y crea un discurso donde fricciona varios términos antitéticos. Es decir, un primer sistema de composición consiste en crear una fricción entre imágenes, conceptos, términos que chocan incluso en la composición misma del lenguaje. Aquí está un poema como Días. Te dije, no abandones el perro degollado sobre el capó de mi vehículo. El animal no existe más allá de tu mente. Bajo una noche de sobresaltos e ironías, ¿cualquiera puede matar? No lo sé.
La mayoría de las veces las certezas terminan en el polvo o convertidas en polvo. No entender ciertas promesas remueve los intestinos. Otro, el caso de incógnitas, donde esta aflicción es todavía más aguda y más violenta. No importa lo lejos que me vaya, si siempre retorno con incógnitas. Suena absurdo, pero las incógnitas me mantienen vivo en el crepúsculo anegado. En marzo de 1995, las alucinaciones me perseguían entre las frondas. Lo irónico del asunto es que sufría por la envoltura de las cosas, por la ausencia de belleza. La culpa no es real si nos miramos como dioses. Los silogismos y mantras nacen del desconcierto. Esto está presente en este libro y también en Todo se va. Un segundo sistema de composición: el sujeto lírico se acerca a un suceso al parecer autobiográfico y presenta un hecho. Tengo dos ejemplos: Ángeles en el móvil y Ultracorto. Ella insiste en buscar un ángel en mi móvil, pero ignora mis contraseñas divinas, mis caminos ocultos. Una antigua obstinación la consume y el tiempo es otro o parece otro. Confunde mi desvelo por África con un pegamento oscuro hecho en Alemania, cuyo pasado le produce náuseas. Teme también a las estatuas nevadas y a mis conversaciones en las autopistas que ya no conducen irremediablemente a Roma. Tosuda desafía mi paciencia y entra en un juego delicado como en un cuadro de Servando Cabrera. Siempre he creído que el pintor adivinó el sentido de todas las cosas subrepticias, incluso mis escrúpulos. Ella le dice a nuestro hijo que en mi iPhone hay mucho más de lo que digo. Pobre Andrea, los ángeles que ve son solo chispas, vagos destellos de un mundo más complicado, quizás divino. Un tercer sistema de composición: el sujeto lírico objetiva ciertos acontecimientos y discute los fundamentos políticos del mundo. Hay muchos ejemplos, sobre todo en este libro, sobre la muerte y el heroísmo. No estoy dispuesto a morir. Morir no soluciona conflictos. Morir es solo morir y punto. Disponerse a morir por una causa injusta o justa no es tan heroico como suele percibirse. La muerte es vocación de polvo. El polvo es el destino del ego humano. La destreza de inmolarse es un acto de egolatría suprema, luego un intento de bien común. ¿Cómo pueden tantos actos heroicos conducir a un deterioro del orden mundial? ¿Acaso será una heroicidad mal orientada? Quizás el punto más alto esté en este poema terrible, que se llama Stalin y los cabos sueltos. Stalin tenía la maldad oculta en un grano de juventud, en una vieja cicatriz de los años de encierro, en el acento duro y parco de los montañeses georgianos. Tuvo amigos para ascender y luchar contra enemigos, pero cuando ya no le hizo falta, los ejecutó a todos sin misericordia. A Stalin le asqueaban la misericordia y los cabos sueltos. Los cabos sueltos solo sirven a los poetas, pero no a los políticos. Los poetas también pueden convertirse en cabos sueltos, porque la historia casi siempre les da la razón. Stalin legó su nombre a varias generaciones. El futbolista colombiano Stalin Mota Vaquero es un ejemplo. A veces cuando hablo con ciertos funcionarios, siento el acento duro y parco del montañés. Soy un cabo suelto y debo cuidarme de caer en desgracia. Es decir, yo tengo aquí 3 sistemas de composición dentro de un mismo libro.
Un sistema en el cual el sujeto lírico está opinando y está friccionando elementos contrapuestos. Un segundo sistema donde hay un sujeto lírico muy cerca del autor, muy cerca de la biografía del autor. Y un tercer sistema donde el sujeto lírico entra al mundo a discutir los presupuestos filosóficos, ideológicos y sobre todo políticos. Con lo cual, Lara crea discursos diversos, se va acercando en Poemas Capitales a la crónica y fundamenta historias, fábulas, acertijos en una lírica mucho más áspera. El propio autor la compara con el acid rock. Y en Poemas Capitales hay varios poemas donde se citan precisamente las coordenadas de la última etapa del rock, o al menos de la etapa más revulsiva del rock, aquella que se mueve entre el año 67 y el año 76. Para ello combina una arte poética con una gran pregunta: ¿cuál es la poesía de estos tiempos? Ahí está su arte poética. Antes de referirme al poema, debo ver cuál era la música de estos tiempos. Cuando en 1962, 63, 64, Bob Dylan grabó sus discos cercanos al rock, sobre todo Highway 61 Revisited. Y cuando le dio a los Byrds algunas de sus canciones, que los Byrds tradujeron dentro del sonido del jet. Para los Byrds, el sonido de su tiempo era el jet, es decir, el sonido del avión ultrasónico. De ahí salen las versiones que hicieron los Byrds de las piezas de Bob Dylan y que están en su primer álbum, Mr. Tambourine Man. A continuación, esto se multiplicó de un modo muy rápido en los Rolling Stones, que llegaron a la composición del otro sonido de época, el ditirambo. Yo le llamo el ditirambo, que no es más que el sonido griego de la música que acompañó fundamentalmente al culto a Dionisos en el siglo VI antes de nuestra era. Música monódica, construida con dos notas, con crótalos y címbalos, y con un estado continuo de percusión para activar el culto al Dios y para crear el estado de embriaguez que permitía después matar al macho cabrío, comer sus entrañas, beber su sangre, realizar el misterio de la Eucaristía y convertirse en dioses. Ese es el ditirambo. Los Rolling Stones lo demostraron aquí el año pasado, cuando hicieron un enorme ditirambo en la improvisada plaza de la ciudad deportiva. Hicieron uno de sus grandes conciertos dichos por ellos mismos. Pasamos todavía a una tercera fase de esa poesía de nuestro tiempo, a la que se le haya dado en llamar el virtuosismo. ¿A dónde ha llegado esa música? A un grado de virtuosismo equivalente al virtuosismo pianístico del romanticismo europeo. Estoy pensando en Led Zeppelin, en Pink Floyd y sobre todo en Eric Clapton, que ha llegado a ese extraño virtuosismo donde ya prácticamente la melodía ha desaparecido y lo que queda es solamente la intensidad y la velocidad del sonido de la guitarra. Me gustaría cantar una pieza de Eric Clapton, pero no estoy in the mood para hacerlo. Sin embargo, aquí hay dos poemas que están marcando precisamente esa perspectiva. Uno en relación con su poesía y otro en relación con el arte de la pintura. ¿Cuál es la poesía de estos tiempos? Digital Playground es uno de los mayores estudios pornográficos de Estados Unidos,
The BBC Archives, un álbum en vivo de Iron Maiden, publicado el 4 de noviembre de 2002. El arte marginal fue calificado por el crítico Roger Cardinal como art brut en 1972. La sustancia placebo es capaz de provocar un efecto positivo en personas enfermas si éstas no saben que están recibiendo un contenido inerte. Entonces, ¿cuál es la poesía de estos tiempos? El que camina sabe más de la muerte que el que resucita. Hay una realidad tenebrosa a punto de reventar. El grito. Hablo como posible sobreviviente, no como Elon Musk o como Stephen Hawking, quien cree que debemos abandonar el planeta antes del año 2117. Quizás Roger Penrose, con su hipótesis de censura cósmica, me ayudaría a entender el objeto de la represión y el caos. Para morir feliz, algunos recomiendan cianuro o un puñado de semillas de naranja. Pero yo, que todavía no supero los miedos de la infancia, miro con desconcierto la foto del inventor de la bombilla eléctrica y comparto su temor a la oscuridad. Yo que me entregué a excesos, mírenme aquí hablando de la psicosis mundial y de la ausencia de tomillo en el aire. Mírenme, no más, y vean mi parecido con Munch, o con el hombre que Edvard Munch pintó en el puente con una aurora boreal de fondo. En una conversación que sostuve con el pintor noruego, le hablé de una realidad tenebrosa a punto de estallar y todo parece indicar que me hizo caso. ¿Cuál es la poesía de nuestro tiempo? La poesía del virtuosismo del rock, la poesía de la desintegración continua de los valores identitarios del hombre, la poesía de un movimiento soterrado que va liquidando la esperanza humana sobre el planeta. Son las preguntas que se hace este libro y son las preguntas que también se hace Todo se va. Solamente voy a leerles un poema que me emocionó mucho y que está en la cuerda de lo que ya en este libro él presenta como resultado de la exploración previa de Poemas Capitales. Dios, una hoguera divide los océanos y ya no quedan coartadas. Ya nada es blando, suave, inadvertido. En mi piel llevo el tatuaje del ocaso. Mi mundo no era este. El mundo que soñé desde el vientre de mi madre no se parece a este ni a nada que tú hayas dicho según tus discípulos de pies descalzos. No creo en panoramas binarios ni en agencias. Las coartadas ya no se esgrimen para explicar el desastre. Las cosas son así porque sí, según los nuevos predicadores de trajes caros. Bien, Lara está abriéndose a una nueva época, a un nuevo sonido poético, a un nuevo sentido del adviento y del epigrama, al sentido de un mundo que está colapsando debido a nuestras propias debilidades, a nuestras propias carencias. De hecho, coincide con el llamamiento que ya algunos otros poetas, escritores y políticos han hecho en relación con el destino de la humanidad actual. Lo más importante es lograr estéticamente que ese llamamiento se convierta en arte, sea poesía, pueda friccionar términos antitéticos, pueda crear fragmentos de biografías, pueda crear mundos dentro del propio poema y pueda acercarnos sin duda alguna a una revelación, a la calidez de un sentido que representa para nosotros la poesía, el testimonio de nuestro paso por la tierra. Gracias.